amados hermanos que son muy esforzados, con mucho sentido de pertenencia, unos por aquí, otros por allá, pero ahí, hermanos, Dios sigue obrando de una manera especial. Lucas 24, 44 al 47, vamos todos a leer a una sola voz. Y le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hoy nos ha faltado algo, ¿verdad, hermanos? El saludo cristiano, sí. Qué bueno que usted salude a su hermano que está a su lado, el de atrás, el de adelante. A veces alguien dijo, oiga, pero un nativo dijo, oiga, pero qué bonito aquí, porque uno va a otro lugar y eso ni lo voltean ni a mirar. Pero hermanos, hay algo que debe caracterizar la iglesia del Señor, es esto: la fraternidad, el amarnos unos a otros, el estar en comunión. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos después de haber abrazado a 60. Como que quedamos en deuda, ¿no? Gloria al Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios porque hay muchas cosas que se perdieron con la pandemia. Se recuerdan que nos alejó, nos impidió inicialmente orar. No se podía uno arrodillar, era una de las orientaciones que nos dieron. Tenía que guardar distancia el uno al otro. Lo que siempre nos caracterizaba, el abrazo, el saludo, eso se rompió porque tenía que, a la distancia, ni siquiera darle la mano, porque eso era peligrosísimo. Oiga, pero hermanos, pero qué bonito es este ambiente tan especial que Dios ha creado en su iglesia. En esta mañana vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, y es las misiones, tarea de todos. Y estaba yo ahora pensando, en el transcurso del culto, pensaba y decía, bueno, tenemos 168 obras aquí en España, incluyendo las siglas, y también tenemos obra misionera en el extranjero. Y yo decía, ¿cuánto dinero se paga por alquiler en cada uno de esos locales? Si lo sumamos todo, ¿cierto? Pago de alquiler de 168 locales y el sostenimiento de 3 obras misioneras, y más el sostenimiento de las familias pastorales. ¿Cuánto dinero significa eso? Si hacemos cuentas, mensualmente eso es mucho dinero, ¿cierto? Mucho. Más el que se le paga al gobierno. Eso también hay que incluirlo ahí, y que es mucho dinero, porque al gobierno hay que pagarle el IVA, el dueño paga el IRPF, y también hay que pagar la seguridad social, el finiquito y los impuestos. Y lleguemos toda esa sumatoria, ¿por qué y para qué? Mire, para que un nativo se convierta a Cristo, todo la estructura que Dios tiene para su iglesia, para que España conozca de veras quién es Dios,
para que las naciones conozcan de veras quién es el Dios de la Biblia. ¿Usted ya hizo cuenta más o menos? Hermano, eso es, podemos decir, así incalculable. Pero sí sabemos que es mucho dinero. Pero no solamente el dinero, porque eso es lo de menos. Dios en su proyecto bendice a la iglesia de una manera especial. Y aquí es lo que yo quiero decirle a los hermanos, porque los que llegan se preocupan mucho por los papeles. Y bueno, todo lo que esté a tu alcance, dice la Biblia, hazlo. Pero hermanos, hay veces que tiene más trabajo el que no tiene papeles que el que tiene. Y una vez se le pregunta, ¿y por qué? Bueno, las bendiciones que Dios hace. Dios, al Señor no lo detiene nada, ni para bendecir a su pueblo, no hay nada que lo detenga. Porque Dios es fiel a sus promesas. Entonces bendice a su iglesia y de lo recibido de su mano, damos. Pero no solamente está la economía que viene de Dios, porque todo viene de Dios, de Él es toda la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. Pero también miramos que usted se imagina cuántas horas de oración y de lágrimas hay diariamente por España y por nosotros mismos. Entonces imagina cuántas horas hay. Oiga, hermano, eso tiene que ser muchas. ¿Cuántas familias han renunciado a un futuro humano como cualquiera aquí en la tierra por ir a predicar al Señor Jesucristo? Dejar su tierra, su parentela, dejarlo todo por predicar a Dios. ¿Cuántos? Y mire, la iglesia continúa haciendo este trabajo. ¿Cierto, hermanos? Continúa haciendo esta labor. Porque esta misión es tarea de todos. Pero aquí el único que se lleva la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor y el reconocimiento se llama Jesucristo. Alabanzas al Señor. Por eso ver a esos nativos, hermanos, testificando, los nuestros, testificando de la obra de Dios, esto lo debe conmover a uno. Y uno se pregunta entonces, ¿cuánto vale un alma para Cristo? Eso no hay dinero que lo pueda valorar. Valen mucho. Gloria al Señor Jesús. Hablando de las misiones, que es tarea de todos, y en el contexto histórico y en la cual los momentos de Cristo, estando con sus discípulos, después de que resucitó, vemos aquí que dice la palabra del Señor que les corroboró y dijo, vea, todo esto era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y vemos que les explicó de una manera que pudieran entender las escrituras. Y les dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, pero aquí es donde viene la tarea de todos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Mire usted, comenzando desde Jerusalén. Entonces analizamos, amados hermanos, la parte del contexto en los tiempos del Señor Jesús, y vemos que todos ellos estaban bajo el yugo del gobierno romano, los cuales les imponían impuestos. Y tendríamos que también mirar la parte política, la parte cultural y social de esa época, de cómo les afectó, les impedía de pronto, entre comillas,
porque no hay nada que pueda impedir hacer la obra de Dios, pero que causó mucha dificultad en su tiempo. Pero podemos ver esas primeras comunidades cristianas vivieron en ese mundo judío romano, ¿cierto? Bajo ese gobierno, ese imperio que les imponían a ellos duras cargas, impuestos. Y en ese entonces que se estaba viviendo y que era muy contrario, estaba el Señor en contra de todas las inmoralidades, en contra de todos los robos, de los homicidios, del adulterio, de las codicias, de las perversidades, de los fraudes de ese entonces, de los desenfrenos que existían, y también de ese entonces de los jefes religiosos políticos, porque la religión estaba muy metida con la política involucrada allí, y eran quienes imponían en ese entonces pesadas cargas al pueblo, desasistiéndolo, llevándolo a la pobreza, a la impotencia y desesperanza que había en el momento. Y en ese ambiente tan difícil, en ese ambiente tan contrario que se vivía en ese momento, ahí el mismo misionero de los misioneros estaba realizando una obra especial y gloriosa. Amén, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, alabanzas al Señor. Y esa obra que el Señor hizo impactó a esa generación y a las siguientes generaciones. Gloria al nombre del Señor, alabanzas al Señor Jesús. Y nosotros como iglesia nos ponemos a mirar esta situación, a pesar también en el contexto nuestro actual, porque hay que mirar el contexto actual, lo que estamos viviendo en el momento. Seguimos nosotros también como iglesia, a pesar de vivir situaciones adversas y difíciles y contrarias para la iglesia, a pesar de esto, seguimos cumpliendo esa tarea misionera, alabanzas al Señor, dada por el Señor Jesucristo. Pero el propósito es impactar esta generación y las venideras, porque esa es la clave. Gloria al Señor. Y sabe que el Señor lo tiene todo proyectado y estructurado para que eso suceda. Por eso la pedagogía del Señor es: las palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y esa es para impactar esa generación que en su momento escucha la palabra de Dios, que la vive, que vive la palabra de Dios, que guarda la palabra de Dios, porque esa generación impactada que atesora su palabra, esa es la que le va a transmitir a sus hijos, a los que están cercanos. Amén. Y por eso es el orden de Dios: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Mire, y después las repetirás a tus hijos, al levantarse, al acostarse, cuando vayas por las calles, cuando vayas por todo lugar. Amén. Y a los hijos de tus hijos. Y claro, y es verdad, porque cuando Dios le ha impactado en la vida a uno, lo primero que uno hace, llega el evangelio a la familia, y los hijos son los afectados positivamente por el evangelio. Pero fíjese que el impacto es tal que esa generación de esos hijos se van a crecer. Aquí presentábamos a unos adolescentes. ¿Quiénes les impactaron la vida a ellos? Sus padres. Estaban dando testimonio de la fe de su mamá, que creyeron en el Señor, de sus padres que creyeron en el Señor, y le inculcaron esa fe, le enseñaron a Jesucristo, y eso es lo que estaban testificando. Pero ellos no se van a quedar ahí así. Ellos van a crecer. Y va a llegar un momento en que van a establecer un hogar, una familia. Y van a buscar una esposa, amén, creyente también, que habla el mismo idioma. Gloria al Señor, porque el impacto lo lleva a uno a eso. Saber qué es lo que le conviene, qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando estos que ya crecieron, ahora se lo van a inculcar a sus hijos, que vienen a ser los nietos de uno. Pero ahí también está el refuerzo del abuelo, ¿cierto? Pero los papás y el abuelo. Imagínate cuántas generaciones hay ahí ya. 3.
Usted se imagina, hermano, el impacto del Evangelio. Eso es increíble. Gloria al Señor Jesús. Pero vamos a analizar, hermanos, en nuestro tiempo, ¿a qué nos enfrentamos? Usted va a mirar a su alrededor lo que vive el día a día, lo que usted escucha. Usted va a ver las leyes de los gobiernos. Usted se va a encontrar con lo que usted hace. ¿Y qué es lo que nosotros nos enfrentamos ahora en este contexto actual? Para que nuestra vida cristiana sea afectada negativamente. Pero qué bueno saber que al Señor todo lo tenía organizado, porque aunque pasen generaciones, hay algo que Él tiene que nunca caduca ni nunca pasa de moda y que siempre es actual, y es su palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y esta palabra es para todas las generaciones. Alabanzas al Señor. Entonces tenemos la palabra de Dios. ¿Y qué nos advierte la palabra? Porque vemos que habla a todas las generaciones. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Escribe en una carta a los romanos, y mire lo que dice Romanos capítulo 12, 1 al 2. Mire lo que es la gracia y lo que es la ley. La ley es muy diferente a la gracia. Pero mire lo que dice la gracia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Hay otra versión que dice, este es el verdadero culto. Es decir, en este primer texto nos está diciendo y recordando, hermano, usted nunca se olvide de vivir una vida cristiana íntegra delante de la presencia del Señor. No se olvide que hay unos parámetros que Dios ha marcado. Nos está diciendo, no es el culto congregacional, no, es el culto de las 24 horas del día que Dios nos da para presentarnos de delante de Él. Y esto es una constante en la vida del cristiano. ¿Cómo debemos de presentarnos siempre delante de Dios? Sacrificio vivo. Mire, santo y agradable a Dios. Todo lo que yo haga debe cumplir un propósito, agradar a Dios, pero el que lo hace tiene que ser santo. Alabanzas al Señor. Pero viene la segunda parte, ¿con qué nos enfrentamos? Amén. ¿Con qué se enfrenta el mundo hoy en día también? Lógicamente que dentro de lo que el mundo se enfrenta está la iglesia. Porque aunque esté en el mundo, amén, la iglesia no pertenece al mundo. La iglesia pertenece a Cristo. Pero sí nos advierte de lo que nos puede hacer daño. Y dice en la palabra del Señor que no nos conformemos a este siglo. No podemos conformarnos a las corrientes de este mundo. No podemos amoldearnos como el mundo vive. Eso es una alerta que el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia del Señor, a Roma. Gloria al nombre del Señor, pero que hoy esta palabra sigue siendo vigente, alabanzas al Señor, en el contexto actual. No se amolde a como vive el mundo, no vive conforme el mundo vive.
Hay otras versiones que lo dicen así: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa renovación de vuestro entendimiento quiere decir, es importante que nosotros estemos cambiando nuestra manera de pensar. Miremos cómo estamos pensando, porque la manera de pensar determina la manera de vivir. Yo vivo como pienso. Amén. Yo vivo como pienso. A veces nosotros, porque esta es la voz de alerta, a veces estamos pensando como el mundo piensa. Y estamos actuando como el mundo actúa. Y si actuamos como el mundo actúa, entonces quiere decir que estamos dejándonos amoldear por las corrientes del mundo. Pero Pablo está diciendo, cuidado con eso. Ese es lo que estamos viviendo en el contexto y que puede afectar nuestra vida espiritual. Alabanzas al Señor. Pero si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Si mi manera de pensar es equivocada hacia Dios, estoy en un camino incierto. Pero si yo cambio, va a cambiar mi manera de vivir. Oye, hermano, a veces uno vive que se ve cómo vive, y eso es el sello de cómo piensa. Pero si nosotros actuamos en el agrado a Dios, entonces es allí donde conoceremos la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Qué es lo que nos afrontamos hoy? Se levantan situaciones, leyes que se crea el gobierno que van en contra de los principios cristianos, morales, espirituales, que atentan contra la familia y contra todos nosotros. Que esa es la obra del enemigo. El enemigo se levanta en todo lo que sea contrario a lo de Dios. ¿Y qué es lo que ocasiona? Daño. Pero nosotros debemos de andar con diligencia, mirando qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Otro punto que podemos ver y que Dios también alertó, y es: vivimos un tiempo de afanes. Y nosotros tenemos que enfrentarnos a lo que tenemos por delante, pero con una garantía, que es que el Señor nos dice qué hacer ante toda situación. Es decir, el Señor no tiene desprotegida a la iglesia de ninguna manera. Todo lo que se levante contrario, Dios tiene algo que desarma toda obra del enemigo y todo lo que vaya en contra de ella, en nombre del Señor Jesucristo, porque como dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire usted, hermanos, lo que dice Marcos capítulo 4. Y el versículo 7 dice, hablando de la semilla, cuando el sembrador salió a sembrar la semilla, una de ellas, voy a hablar de esta parte, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. ¿Pero qué significa eso? La explicación en el versículo 18 de Marcos dice así: estos son los que fueron sembrados entre espinos. Es decir, aquí donde cae la semilla es el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Alabanzas al Señor. Y dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, gloria al Señor Jesús. Pero aquí viene el pero, oyen, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escucha la palabra, bien, escucha, y vuelve y viene y escucha, pero no pasa nada
en esa vida. Una vez se pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando si muchas veces ha escuchado el mensaje de la palabra del Señor y su vida no hay un cambio, no hay fruto en su vida? Humanamente nos hacemos esa pregunta, pero cuando miramos a la palabra del Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Qué puede estar afectando a ese oyente? Traducción al lenguaje actual, vamos a mirarlo más claro. Versículo 18. Alabanzas al Señor. En el traducción al lenguaje actual dice: hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos. Amén. Oyen el mensaje. Continúe. Pero no dejan que el mensaje cambie su vida. La pregunta, yo les digo, ¿aquí de quién es el problema? ¿Quién? Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie en su vida. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Porque solo piensan en las cosas que necesitan. ¿Y qué es? En cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Eso está más claro que... ¿Cierto? Los afanes pueden afectar la vida espiritual del creyente. Y miren lo que dice, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Escuchan la palabra, pero están más interesados en otras cosas. Solo piensan en ganar dinero, dice otra versión. Solo piensan en ganar dinero, en tener posesiones y cómo disfrutar de esta vida. Hay una versión que dice, viviendo los placeres que ofrece la vida. Eso afecta la vida espiritual. Y eso es lo que hoy el mundo se enfrenta. Ustedes saben, el mundo va en un corre, para allí, para allá. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y hay veces que decimos, no hay tiempo para nada. Alabanzas al Señor. Pero ¿qué hacer para contrarrestar esto? Porque puede ser que yo haya caído en este vacío. Pero fíjense que Dios es tan bueno y tan misericordioso, que viene la palabra del Señor y nos dice, cuidado. Nos previene, ¿verdad? Y no nos deja ahí en el vacío donde hemos quedado, sino que nos abre una puerta o nos extiende su mano de misericordia para que nosotros nos prendamos de ahí y salgamos. ¿Cuántos aplaudimos el nombre del Señor Jesús? Entonces habla de las corrientes de este mundo, de no amoldarnos, de no vivir como el mundo vive, pero aquí están los afanes. Y los afanes es el deseo de tener dinero, solo pensar en tener, en disfrutar la vida, ¿cierto? Eso afecta la vida espiritual. Pero, ¿qué nos dice el Señor? No se afanen por su vida. No se afanen porque habéis de beber, que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y el Señor nos alerta y nos dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No vale más eso? O sea, uno se interesa por unas cosas que uno cree que son de mucho valor y resulta que es lo efímero. Hay unas cosas que sí son importantes. Entonces empieza diciendo, miren ustedes la naturaleza. Miren las aves del campo, amén, que no siembran, las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y él hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan ni hila, pero os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Mire, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el problema que tiene el ser humano, el creyente? Cuando empieza a pensar más por los afanes, el vestido, el qué comeremos, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Cuando eso es el pensar y la idea y vamos a tener dinero y vamos a conseguir posesiones, ¿cuál es el problema entonces? Hombres de poca fe. O sea que puede ser que hay una problemática y es la fe. Y termina diciendo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, las personas comunes y corrientes, las personas que no conocen a Dios, sí buscan todas estas cosas. Ellos sí lo hacen. Pero es que, hermanos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso es diferente. Y miren lo que dice. Vuestro Padre Celestial sabe qué necesidad tenemos. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Ayer se decía en el ayuno. Buscad. Primero es llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Entonces note usted que Dios nos ha dado la puerta. Él sabe que nosotros necesitamos, sabe la necesidad, pero nos ha dejado algo muy hermoso, es que nosotros nos rindamos y le busquemos a Él. Alabanzas al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y los demás vendrá por añadidura. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, cada día trae su afán. El problema está uno es caer en ese río. Amén. Que arrasa la vida del creyente. Pero entonces, la puerta que el Señor nos abre, lo expresa en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Y dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Ahí está el buscar a Dios. ¿Cierto, hermanos? En presentar nuestras peticiones delante de Él. ¿Cómo? Delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿cuál sería el efecto? ¿Cómo estaríamos nosotros desesperados? Amor, mañana no hay que comer. Y mañana hay que pagar el alquiler. Y mañana, ¿qué vamos a hacer? Y esto entra en un estado de desesperación. Es más, le quita la paz. No puede ni dormir. Y ese estado de desesperación o estado de estrés que hay en la persona empieza a afectarle sus órganos. Sus órganos. Y el pensamiento, hermanos, se turba y no se sabe qué hacer. Pero miren lo que dice. El que busca a Dios y deposita su confianza en el Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Es decir, Dios no quiere que nosotros nos enfermemos. Pero hermano, cuando uno entra en esa desesperación tan difícil que va a ser mañana mi familia, y uno puede caer en eso. Uno puede caer en eso, aún como creyente. Pierde el norte. Y podemos gritar de pronto como lo perdió el salmista, cuando en un momento difícil de su vida pudo clamar: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y uno busca y ayuda aquí y ayuda por acá, y será que si voy allí, y busca la ayuda humana. Pero hermano, aunque el humano nos pueda ayudar, eso es pasajero, porque lo que podamos recibir se acaba en cualquier momento. Pero es diferente cuando nuestra confianza está depositada en el Señor. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Alabanzas al Señor. Como creyentes nos puede pasar. Pero ¿qué es lo que puede suceder en ese momento? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero cuando nos recordamos del Dios que tenemos, ¿quién es nuestro Dios? Eso nos llena de una confianza y de una seguridad. Y podemos decir, como lo dijo el salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces ya miramos que las corrientes de este mundo, ¿verdad?, afectan o pueden afectar la vida del creyente. Los afanes de este mundo, el deseo de tener dinero, de tener posesiones, de decir: no, llegué a un país donde hay que disfrutar, voy para aquí, voy para allá, maravillado. Aunque todo tiene su tiempo. Pero también nos habla de la puerta por la cual nosotros, si caemos en un encierro de eso, hay una puerta que es la confianza depositada en Dios. Pero hay otra de las situaciones que afectan la vida del creyente. Lo que decíamos al comienzo, muchas veces terminamos un día y decimos: me faltó horas, no me alcanzó el tiempo. Y eso también sí que afecta la vida de la vida espiritual, hermanos. Sí que le afecta. Y mucho. Y mirando que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y la mala administración del tiempo contribuyen a que seamos infructuosos en la obra del Señor. Afecta negativamente. ¿Quién puede servir al Señor si dice: hermano, si yo me voy de tales horas a tales horas, tengo que ir rápido, no sé cómo? Y bueno, hay un argumento valedero: y no puedo servir al Señor porque no tengo tiempo. La palabra del Señor, ¿qué nos enseña? La Biblia dice que todo tiene su tiempo y su hora. Amén. Alabanzas al Señor. Pero está en nosotros el cómo administrar algo que es tan valioso y que debemos apreciar mucho. Muchas veces se dice: el tiempo es, imagínense, o sea que tiene mucho valor. Y alguien lo comparaba y él decía: mire, usted desde por la mañana, cuando abre sus ojos, bueno, lo comparaba con lo que es el día de las 24 horas. Apenas tenemos el nuevo día, es como usted en un banco le colocan una cuenta llena de dinero, ¿cierto? Una cuenta llena de dinero. Pero al terminarse el día, la cuenta vuelve y queda en ceros. Es decir, yo no puedo dejar tiempo del que me queda ahí un día para el otro, sumarlo al día. No, me quedaron 2 horitas de ayer, entonces mañana va a tener un día de 26 horas. No, vuelve y empieza de cero. Entonces,
El tiempo, hermanos, es un valor que se debe apreciar mucho. Si no lo sabemos valorar, se esfuma. Y es como que si tuviéramos dinero en el banco y no lo supimos administrar, y llego y no lo supe usar, y ya, cuando voy a mirar al otro ya no me queda nada. Lo perdí. El sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Versículo 9, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene? Y esto lo lleva a uno a pensar, porque uno, mira hermanos, uno puede mirar como la parábola del rico y Lázaro. Y el rico, según los estudiosos de la palabra, era un hijo de Dios. Porque él, cuando está ya en una situación bien terrible, dice: Padre Abraham. ¿Qué le pasó a ese hermano? Digámoslo así. Se interesó más por las riquezas, el tener dinero, el disfrutar. Dice la palabra del Señor que hacía banquetes con esplendidez, vestía de lino fino, de púrpura. Es decir, lo traemos al contexto actual. Usted irá de esos, un vestido de esos, cuando lo veis, hermano, eso vale por lo menos, vale 3.000, 4.000 euros ese vestido. Esos zapatos que tiene, eso le valen por ahí 2.000 euros. Un ejemplo, ¿no? El perfume que usa, no, hermano, usted viera a dónde viaja. Se interesó por el dinero, pero el otro lado de la moneda, que nos enseña la palabra del Señor, está un hombre mendigo llamado Lázaro. Dicen que esto es realidad porque ninguna parábola cita nombres. Entonces dice que eso es algo que fue real. Y este hombre Lázaro, mendigo, que comía las migajas de ese rico, pero resulta que le llegó a todos dos lo que a todo ser humano nos llega, y es la muerte. Murió el rico y murió el pobre. Y ahí es donde lo que el mundo no sabe, qué es lo que hay después, ¿no? Y murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham, que simboliza la presencia de Dios. Pero qué sorpresa tan grande la del rico: cuando muere, fue llevado al Hades, dice la Biblia, y estaba en un lugar de tormento. Mire que eran dos situaciones. El uno se interesó por lo material, mientras que el otro, aunque muy pobre y muy necesitado, su interés era lo espiritual. Y estamos hablando entonces que tenemos otro, digamos, enemigo, entre comillas, que afecta, y es la falta de administración del tiempo. Efesios 5:15, en la Nueva Versión Internacional, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. Amén. No vivan como necios, sino como sabios. Versículo siguiente: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Es decir, la orientación que Dios nos da es: si no está administrando bien el tiempo, cuídelo, aprovéchelo bien. Amén, aprovéchelo bien. Por tanto, no seáis insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. En cortas palabras, lo que la orientación del Señor nos da es que también tenemos algo que nos afecta mucho, y es el no administrar bien el tiempo. Si no administramos bien el tiempo, nos suena la alarma: corre, 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 que te deja. A veces ni se desayuna. Entonces imagínese usted, no hay tiempo ni para buscar a Dios. Amén.
Hay un mal manejo del tiempo. Entonces, ¿esto qué nos lleva a nosotros? A valorar lo que es el tiempo de Dios. Es un regalo de Dios. Amén. Pero debe ser cuidado. Y lógicamente para esto hay que administrarlo muy bien. ¿Qué debemos de hacer entonces? Bueno, yo tengo que hacerme un autoanálisis. ¿En dónde estoy gastando esa riqueza que Dios me ha dado? A veces nosotros hacemos un análisis de la economía. Bueno, yo tenía 2.000 euros, pero ahorita tengo 100 y, oiga, y no sé en cómo se me fue. Pero cuando empieza a hacer cuentas, pues ahí pues como que le van cuadrando, ¿verdad? Pero miremos el tiempo. Si el Señor me regaló 24 horas, ¿en qué los he gastado yo? Entonces empezamos a mirar pues tanto tiempo para dormir, ¿cierto, hermanos? Tanto tiempo para trabajar, pero bueno, cada uno ya empieza a hacer un análisis y dice, bueno, oiga, me hice un análisis, oiga, pero quedé sorprendido. Creo que esto lo han hecho inclusive hoy en día la parte de los que manejan esa problemática del uso del móvil, porque hay gente que están 2, 3, 4, 6, 7 horas pegados de un móvil. Suman los tiempos y van a ver que tanto tiempo fue pegado de un móvil, o tanto tiempo dedicado a la televisión, o tanto tiempo haciendo cosas que ahora hay que pasarlas y medirlas también. Entonces tenemos cosas que hay que valorarlas. De lo que yo hago, en qué se me está yendo. Es como si tuviera dinero, pero que en este momento es el tiempo. Oiga, ¿cómo malgasté? A veces uno dice eso. ¿Cómo malgasté yo mi tiempo en eso que no vale para nada? ¿O no les ha pasado, hermanos? Entonces tengo que tener en cuenta lo que realmente necesito de tiempo, porque todo tiene su tiempo y su hora. Hay tiempo para dormir y el cuerpo lo necesita para estar sano emocionalmente, físicamente, hermanos. Eso Dios lo creó así. ¿Cuánto debe de dormir una persona como mínimo? 7 horas, 8, ¿verdad? Entonces, esto es para dormir. De ahí para allá, ¿cuánto tiempo para trabajar? 8 horas, algunos 9, ¿cierto? Porque ahí entra también esa situación que no se sabe, pero sume. Y el resto de tiempo, ¿a qué lo dedico? Entonces hay, hermanos, una reglita que quiero que la coloque el hermano, que nosotros debemos de valorar, y esto ayuda a mejorar la calidad de vida mediante una correcta administración del tiempo. Es decir, la vida se le va a componer. Mire, y no estamos tocando, aunque a veces uno no lo mira en lo espiritual, pero es que el Señor dice que aprovechar bien el tiempo. O sea que esto también es un bien divino. Uno a veces no lo mira como un regalo de Dios. ¿Cuánto lo miramos como un regalo de Dios? Yo creo que no lo miramos así. Vivimos lo que nos dé y ya, pero ¿será que aprovechamos bien el tiempo? En algunas empresas lo tienen cómo aumentar la productividad. Porque claro, también ellos lo llevan a que, inclusive aquí se estaba dando una situación que los trabajadores españoles, ellos dentro de su horario laboral, salían a un ratico y a fumarse en el pitillo. Y claro, empezaron a sumar y a sumar, a sumar. Y eso para el jefe, eso era pérdida. Creo que ahora eso lo cuadraron, ¿verdad? Creo que eso lo cuadraron. Bueno, entonces mire que para uno gestionarlo del tiempo, esto les va a ayudar mucho, hermanos. Porque el tiempo es un regalo de Dios y hay que saberlo administrar. Entonces nos vamos a ubicar dentro de lo que es lo urgente y lo no urgente. Lo importante y lo no importante. Cuando uno hace un análisis,
en la cual yo uso el tiempo, gasto mi tiempo, entonces vamos a llevarlo. ¿Esto es urgente o es importante? Es urgente y es importante. Si lo que yo hago es urgente y es importante, ¿cuándo hay que hacerlo? Ahora mismo, ¿cierto? Mire que aún la salvación es urgente y es importante, la salvación. ¿Y por qué decimos que es urgente y es importante? Hoy es el día de salvación. Está marcando un tiempo. No dice mañana. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es el día aceptable. Para el hombre no hay un mañana. El día de mañana es incierto, pero para Dios es un tema que es urgente e importante. ¿Cuándo el hombre tiene que tomar la decisión? Hoy, ¿cierto? Porque el día de mañana, ¿qué puede pasar? Yo me acuesto y quién sabe si me levante. Mire que es un tema de urgencia. Buscar a Dios en oración, ¿ustedes cómo lo pueden ubicar? Para la vida cristiana. ¿Es importante o es urgente? Es importante y es urgente. Eso determina mi vida espiritual. ¿Cierto? El venir al culto, el sacar tiempo para la oración. Eso es importante y es urgente. Bueno, pero hay algo que está dentro de lo que no es urgente, pero que es importante. ¿A qué me puede llevar eso? Lógicamente no es para realizarlo ya, pero sí lo puedo planificar, planear. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces yo puedo, hay cosas que por eso se inventaron el calendario. Y usted en el calendario puede colocar el día tal, voy a hacer tal cosa. El día tal, voy a hacer esto. El día tal, voy a hacer tal cosa. Yo lo planeo, lo organizo. Gloria al Señor Jesús. Pero hay cosas que no son importantes, pero que tampoco son urgentes. Y aquí es donde yo puedo, esto que no es ni importante ni es urgente, yo se lo puedo delegar a alguien para que me colabore en eso. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo puedo delegar, inclusive esta regla la puede usar uno en el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque a veces el que es líder quiere hacer todo. No me queda tiempo para nada, pero si todo lo hace él y no delega. Es como el trabajador. El jefe tiene una obra y él contrata trabajadores, él contrata, pero él tiene que delegar funciones. ¿Cierto, hermanos? Entonces miramos que esas cosas que no son ni urgentes y que no son importantes se delegan. Pero hay otras que ni son urgentes, pero que tampoco son importantes. Hay una forma que enseñan qué hacer y está como un botecito de basura. ¿Qué quiere decir eso? La papelera, ¿cierto? O sea que eso no sirve, tírelo. Y ahí es donde uno, después de hacer un análisis de lo que es la vida, qué cosas tengo yo que desechar que no me sirven para nada. ¿Sí ve usted? ¿Cuánto tiempo yo gasto en el día? Hice un análisis. Oiga, me gasté 4 horas en las redes sociales, en el móvil, viendo televisión, cuando yo pude haber ese tiempo que es tan valioso. Sí, hombre, no está mal que saquemos tiempo para distraernos, para salir con la familia. Todo eso hay que ubicarlo y Dios quiere eso, ¿cierto? Todo ese tiempo hay que sacarlo, pero hay tiempo que no vale la pena, que estamos perdiendo y que nosotros por nuestra decisión tenemos que desechar, dejarlo a un lado. No sé si de pronto se hiciera ese, porque hermanos, hoy nos encontramos con que no nos alcanza el tiempo, que no tenemos tiempo para nada.
Y aún afecta al mismo servicio a Dios. ¿Lo afecta o no lo afecta, hermanos? Pero mire que hay cosas que si nosotros aprendemos a administrar, gloria al Señor Jesús, hay unas estrategias. Entonces miramos en qué estoy perdiendo el tiempo. Aprender a distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Crear un plano diario, a veces coger y decir, bueno, en este día voy a programarme y este día voy a hacer esto a tales horas hago esto, a tales horas hago esto. Bueno, esto lo puedo planear para mañana. Esto no es urgente, voy a colocarlo como ahora mismo, prioritario, esto tengo que hacerlo. Entonces uno mismo empieza a gestionar el tiempo de una manera que hace su organigrama, lo planifica bien y usted va a ver que le va a quedar. Y bueno, y uno cuando valora dice, no, es que las cosas de Dios no las puedo dejar aparte. Este tiempo es para buscar la presencia de Dios. Este tiempo, aunque sea una vecesita al mes, yo lo programo y lo coloco dentro de mi calendario personal. El día sábado, ayuno nacional, lo tengo apartado exclusivamente, por lo menos una vez al mes, para buscar al Señor en ayuno. ¿Sí usted que empieza a caber el tiempo? Gloria al Señor Jesús. Hay que establecerse límites de tiempo para las tareas. Tanto tiempo voy a dedicar a esto. Bueno, un hábito, porque eso hay que crear hábitos. Y los hábitos vienen por la repetición, en la disciplina, ¿verdad? Y voy a dedicarme, media horita voy a leer la palabra del Señor. Y puedo empezar a organizar todo, ordenar, organizar. No es bueno posponer tareas. No, mejor lo dejo para después. No, si yo lo programé ese día, lo voy a hacer. Pero fíjense que el tiempo se está convirtiendo hoy en día, que uno lo ve cómo afecta a la iglesia negativamente. Hermanos, ¿por qué? Porque el mundo, los afanes, está absorbiendo y está afectando negativamente a la iglesia. No puedo llegar, hermano, ¿por qué? Porque es que salgo a tales horas y no me queda tiempo. Entonces uno mira que hay cosas que nos pueden afectar y que no le estamos prestando toda la atención. Si uno empieza, hermanos, a valorar este bien que Dios nos ha dado, que es el tiempo, y administrarlo bien, usted haga el ejercicio y verá. Hágalo. Amén. Va a notar una diferencia. Se le va a mejorar a usted y a todos la calidad de vida. Se les va a mejorar. Usted se imagina, hermanos, cuando no se planea, me voy a ir a la iglesia. Miren, algo tan sencillo. El culto comienza a las 10 de la mañana. Pero yo quiero orar un ratico. Me voy a ir aunque sea a orar media horita. Yo lo presupuesto ahí. Voy a hacer el presupuesto de ir al culto. Voy a ir al culto el día domingo a las 10 de la mañana. Es un ejemplo. Pero voy a ir media horita antes. Entonces voy a llegar a las 9:30. Media horita antes voy a estar orando al Señor. Entonces uno empieza a preguntarse, entonces ¿a qué hora me levanto? ¿Cierto? Pero otra, ¿a qué hora me acuesto? Entonces me acuesto ¿a qué horas? Bueno, yo necesito levantarme ¿a qué horas? Un día domingo necesito descansar un ratito, puedo hacerlo. Levantarme más tarde que los días normales. Bueno, voy a hacer un ejercicio, hagámoslo aquí. Voy a acostarme a las 10 de la noche, por ejemplo. Si duermo 7 horas, ¿a qué hora me levantaría? ¿Ah? Rápido, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Digo, pero no, me voy a dormir 2 horas más. Bueno, hasta las 7. Duermo 9 horas. Me levanto bien tranquilo, contento, desayuno con mi familia, comparto con ellos. Bueno, tengo que también calcular en qué me voy a ir, si me voy a ir en coche, si me voy a ir en tren, ¿cuánto se me va en tren? Ah, bueno, 1 hora, ¿cierto? Entonces 1 hora. Entonces no,
a eso le sumo la hora y ya sé a qué horas tengo que salir de casa. Pero a veces no se programa el tiempo y uno está, me cogió la tarde, me cogió la tarde, me cogió la tarde, ya no puedo llegar a la iglesia, ya no llego. Y cuando llega ya es cuando se está predicando la palabra de Dios. Pero fíjese, y es por culpa de que no es organizado. Si uno se organiza y es disciplinado, eso funciona. ¿Sí o no, hermanos? Pero uno dice, no, es que la película está muy buena. No, yo creo que, mira, son las 10. Bueno, uno se puede programar y hasta las 11 se puede acostar. Pero no, ustedes ya saben que cada uno administra su vida. Pero Dios nos da la forma de cómo administrar el tiempo. Y seguramente que nos va a alcanzar. Gloria al Señor Jesús. Entonces nos encontramos en un contexto actual donde las corrientes de este mundo, amén, uno quiere vivir conforme vive el mundo. No, esa es la alerta, cuidado con eso. Hay cosas que aún en lo social, lo gubernamental afectan la vida y van en contra de los principios morales, espirituales, pero uno que es cuidadoso con lo que Dios le ha dado, cuidado con vivir con eso. Los afanes de este mundo, los deseos de tener, eso afecta a mi vida espiritual, me hace perder la fe en Dios. Pero aquí está la palabra de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. La búsqueda de su presencia, donde Él me recuerda, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Pero también vemos el tiempo que nos afecta, ¿verdad? Y nos hace daño, porque imagínese usted, póngale nomás, hermano, que 4 domingos seguidos le coja la tarde y no pueda venir a los cultos. Ya después dicen, no, mejor ya no voy, porque es que ¿para qué? Porque así es, así uno piensa, no, ya me cogió la tarde, ya no voy, porque para uno llegar tarde ya lo acaba de arreglar todavía. Por lo menos uno dice, aunque alcanzo a llegar a la palabra, algo gano ahí. Pero se va metiendo uno en un conformismo, que dice, no, ya me cogió la tarde, ya no voy. Hermanos, si no luchamos por nosotros mismos, Dios nos ha dado, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Y nosotros a veces vivimos mal es porque no atendemos el consejo de la palabra. Porque sí es verdad que vivimos momentos muy difíciles, pero al Señor esto no lo sorprende. Él ya nos ha dado todas las herramientas para contrarrestar todo lo que quiera hacernos daño. Así que lo primero que debo hacer es, Señor, de verdad voy a valorar lo que tú me has regalado. Esta oportunidad de ser salvo. La salvación es un regalo, hermanos, invaluable. La oportunidad de congregarnos es un regalo de Dios. El venir como iglesia y congregarnos y adorar y exaltar el nombre del Señor es un privilegio que el mundo no lo tiene, pero que Dios nos lo ha dado a nosotros. Amén, privilegiados para adorarle, exaltarle y tener un tiempo exclusivo de adoración y exaltación. Imagínese, hermano, uno venir al culto trasnochado, no durmió bien, no fue una persona organizada y empieza el culto y está. Hermano, no se beneficia su alma. Y su alma necesita alabar a Dios. Y no solamente su alma, todo vuestro ser, dice la Biblia, cuerpo, alma y espíritu. Alabanzas al Señor Jesús. Salen beneficiados por algo que es tan glorioso y es la palabra de Dios. Si esta palabra de Dios la aplicamos a nuestra vida, téngalo por seguro que nada nos podrá afectar, porque no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Quiero invitarles que se coloquen en sus pies. ¿Sabe, hermano, que hoy en día hasta
Los trabajos están separando a los cristianos. Pastor, me conseguí un trabajo, qué bendición tan grande. Y estoy ganando buen dinero. Pero el hermano nunca volvió a la iglesia. ¿Ustedes creen que eso es una bendición de Dios? ¿Será que Dios quiere eso para el creyente? Se dejó engañar por los euros. Eso es un engaño. Porque Dios nunca quiere eso. Hermano, me estoy ganando 5,000, 6,000. Pero entonces, si el trabajo que te gana 6,000 te impide venir a la iglesia y te lleva a apartarte de Dios, eso será bendición. Por 6,000 o 10,000 que te puedan pagar. Ni porque me paguen 30,000 ni 1,000,000. Porque lo que Dios me ha dado no hay comparación con todos los tesoros del mundo. Porque si hallé a Cristo, he hallado el tesoro más grande que existe. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Vamos entonces a orar. No sé si alguien necesita, hermanos, a veces que estos temas parece que tornan como fríos, pero son verdades. Son verdades que estamos viviendo en este mundo. En los tiempos de Cristo ellos vivieron situaciones difíciles. Hablábamos ahora en el contexto del Señor, el gobierno romano, les imponían cargas, les ponían impuestos, la gente vivía aburrida, pobre, hermano, pobre. Pero ahí estaba la iglesia del Señor, ahí estaba el misionero de los misioneros. En este momento estamos viendo situaciones también difíciles, pero aquí está con nosotros el misionero de los misioneros, el Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor Jesús. No sé si alguien necesita del Señor en esta mañana. No sé si alguien se encuentra turbado, desesperado, desorientado. Pero bueno, aquí está la mano extendida de mi Cristo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Alabanzas al nombre del Señor. También una invitación a los hermanos que están cumpliendo años, hermano Freddy Vélez, hermano Albeiro Ramírez, están cumpliendo años, vamos a orar también por ellos y vamos a orar por todos, amén, los que están necesitados de Dios en esta mañana. Hermanos, qué bueno que miremos al Señor Jesucristo, amén. Alabanzas al Señor. Él es nuestro ayudador, nuestro Rey eterno, nuestro Dios de misericordia. Vamos, los hermanos que están cumpliendo años, desean pasar aquí adelante. Vamos a orar por ustedes en nombre del Señor Jesús. Hermano Beiro, pueden pasar por aquí, vamos a hacer la oración por ustedes para que el Señor Jesús les bendiga. Si hay alguien que también necesita del Señor, hermanos,